La Universidad Politécnica Salesiana presenta Interruptores estáticos de corriente alterna. Un interruptor estático consta de uno o más elementos semiconductores que constituyen el contacto y un circuito de mando que determina la posición del contacto. En el contacto abierto, los semiconductores ofrecerán una alta impedancia de entrada al paso de la corriente. En contacto cerrado, la impedancia prácticamente será nula. Las características generales vienen dadas por su elemento básico, el semiconductor de potencia. La principal diferencia entre los interruptores convencionales y los estáticos radica en la forma de efectuar el corte y el restablecimiento del circuito eléctrico. Las ventajas de la inserción de una impedancia alta y de no un corte real del circuito eléctrico son: no hay un arco eléctrico, lo cual implica no ruido eléctrico ni desgaste. Su vida media, a diferencia de los convencionales, no depende del número de maniobras, logrando frecuencias de actuación muy elevadas de 1 kHz. Permite una conexión gradual, haciendo un control de fase en los primeros ciclos a fin de evitar las puntas de conexión cuando en la carga hay elementos magnéticos. De igual forma, las aperturas pueden realizarse en un paso por cero de la intensidad para suprimir sobretensiones causadas por los derivativos de la corriente sobre el tiempo en las inductancias. Sin embargo, tienen sus inconvenientes. La caída de tensión en los estáticos es apreciable. Esto da lugar a potencias apreciables de pérdidas que deben ser disipadas. Asimismo, las resistencias desde el estado de bloqueo no infinitas y existe una pequeña corriente circulante. Son sensibles de sobrecargas, debiéndose diseñar unas redes de protección. Interruptor monofásico de bloqueo natural. Representa la solución monofásica más simple y barata al no necesitar componentes adicionales para el bloqueo. El tiempo máximo de apertura viene dado por el semiperiodo de la onda al tema para conseguir un bloqueo natural. A continuación, las configuraciones más representativas. Interruptor de corriente alterna con tiristores en antiparalelo. El bloqueo de los tiristores no ofrece ninguna dificultad, pues se produce de forma natural en el primer cruce por cero de la corriente una vez eliminadas las señales de puerta. Mientras un tiristor, su caída de tensión polariza inversamente al otro tiristor, el cual solamente puede cebarse cuando el otro deje de conducir. Por lo tanto, en la puerta de cada tiristor debe haber un impulso de disparo en el instante en el que el otro deja de conducir, para lo cual se puede recurrir a los siguientes métodos: mandar una señal continua a ambas puertas, enviar permanentemente un tren de impulsos de alta frecuencia para disminuir las pérdidas. Interruptor de corriente alterna con cátodo común. En la configuración del interruptor anterior, la señal de puerta de ambos tiristores debe de estar aislada. Ahora podemos modificar dicha estructura añadiendo dos diodos de manera que ambos cátodos estén al mismo potencial, lo cual hace que la señal de puerta sea común. La semionda positiva de corriente es conducida por T1 y D1, siendo la negativa por T2 y D2. El inconveniente reside en el aumento de caída de tensión en conducción debido a los dos semiconductores y por tanto mayor potencia a disipar. La ventaja es que presenta esta configuración la tensión inversa es nula de los tiristores cuando se bloquean, gracias a la conducción de su diodo en antiparalelo. El inconveniente es que la tensión del interruptor en conducción equivale a dos semiconductores puestos en serie.
Activación del tiristor. Cuando le llega una pequeña corriente a la puerta gate, se activa el tiristor interruptor creado entre el ánodo y el cátodo y comenzará a pasar una corriente alterna el ánodo y el cátodo llamada corriente directa. Mientras no le llegue corriente a la puerta gate, no habrá corriente entre el ánodo y el cátodo, interruptor abierto. El interruptor es el ánodo y el cátodo y la puerta gate es la que cierra o la que abre la activación por medio de una señal eléctrica. Interruptor de la corriente alterna con un solo tiristor. Consta de un solo tiristor y 4 diodos, de forma que la conducción se realiza por el diodo 1 y el tiristor y diodo 4, o por diodo 2 y tiristor y diodo 3, según sea el semiciclo de alimentación, sea positivo o negativo. En comparación en el montaje anterior, este dispone de mayor caída de tensión y por lo tanto más pérdidas, pero sin embargo, el tiristor conduce continuamente y la corriente eficaz es la misma de la carga.